Ricardo Sumalabia, a quien tengo el gusto de presentar hoy en este acto, es escritor peruano, específicamente narrador y profesor de literatura que ha trabajado en Perú, Corea del Sur y Francia, donde se doctoró. Su obra literaria hasta el presente se compone de 8 libros, a saber, 2 de cuentos, titulado uno Habitaciones y otro Retratos familiares, 2 de microrrelatos, el primero Enciclopedia Mínima y el segundo Enciclopedia Plástica, y 4 novelas, la primera Mientras haya cuerpo, la segunda No somos nosotros, la tercera Historia de un brazo y la cuarta Croac y el nuevo fin del mundo. También es autor de ensayos académicos sobre el género cuentístico y sobre literatura comparada, como por ejemplo un ensayo acerca de los nexos del Quijote y un libro coreano del siglo XVII titulado Historia de Hong Kildong. No en vano ha dirigido un centro de estudios orientales en la Universidad Católica del Perú. Centraré esta presentación del escritor y su obra en un comentario acerca del libro de cuentos Retratos familiares, publicado en Lima en el año 2001. Dicha colección de relatos se compone de 8 textos en los que se encuentra de varias maneras y, como ya adelanta el título, el tema de las relaciones consanguíneas. Las historias son independientes entre sí. En cada una de ellas, los personajes guardan alguna clase de parentesco, lo que provoca que en acciones de tipo amoroso o sexual se insinúen en más de una oportunidad situaciones incestuosas o parecidas a ellas. Por ejemplo, en un cuento que lleva por título Retorno, 2 hermanos frecuentan a una prostituta fisonómicamente idéntica a la esposa de uno de ellos. En otro cuento, La ofrenda, una huérfana adulta se acuesta con el secretario de su padre fallecido, acto que termina con el asesinato del joven a manos de su novia. El clímax narrativo de estas historias suele encontrarse precisamente en la referencia a la cópula, como en los casos dichos. En el cuento Retratos de familia, que da título a la colección, el momento climático ocurre cuando se descubre que una mujer a la que cierto hombre intentó violar se convierte luego en su esposa. Se convierte luego en la esposa de ese hombre, al que además le ha inferido un machetazo. Leonardo Loaiza, crítico de Sumalabia, apunta que el nuestro es, cito, un autor que en sus textos presenta un diseño riguroso de la anécdota, así como la presencia de la paradoja en situaciones cotidianas y aparentemente intrascendentes, y que sus relatos se caracterizan porque al final se produce un giro sorprendente, lo que no significa que caiga en la tentación del mero ingenio o la fórmula efectista. Fin de cita. Cada uno de estos textos de Sumalabia parece haber sido escrito en función de provocar, mediante la referencia a la cópula censurable o inevitable, o mediante un desenlace inesperado, la sensación extática del lector. La cuentística de Sumalabia, a juzgar por estos relatos, se orienta principalmente hacia la peripecia narrativa, cuyos elementos se disponen conforme a las elipsis propias de este género de la brevedad. Ricardo es también, además de escritor, de profesor, director de talleres desde el año 90 y yo lo conocí desde el año 2005. Yo quería preguntar, porque a mí me parece que en el caso de Ricardo los cuentos se expanden, pero él siempre está en la búsqueda de concentrar los cuentos y por eso va a microrrelato. Hay un juego entre el condensar y entre el expandir y ahí tambalea, no en el sentido negativo, sino que se mueve, balancea la novela, pero la relación entre cuento y novela es muy fuerte en su escritura. Cuéntanos un poco sobre eso, Ricardo. Para responder a la primera pregunta de Álvaro sobre cómo me ubico, cómo me siento entre un género y otro, lo que pasa en mi caso es lo siguiente. Yo en realidad, o sea, a los libros que he escrito, que los editores llaman libro de microcuentos, libro de cuentos, libro de novelas,
es algo que ya no hago luchas, se lo dejo a los editores. Digamos que utilizando cierta terminología actual tendría que decir que como escritor soy alguien un autor de género fluido, digamos. Es decir, puedo pasar del microrrelato al cuento a la novela, porque para mí no son formas definidas. Para mí no hay distinción finalmente. Lo que me atrae, para mí lo central es la escritura, es el ser escrito, ¿no? Y que la forma, microrrelato, cuento o novela, o otras formas adicionales que puedan haber, todavía no etiquetadas, porque puede haber muchos más, no determina mi proceso de escritura. Ya y luego yo sí sé que para cuestiones editoriales, venta, promoción, siempre me preguntan qué cosa es. No digo, bueno, ya, vamos a llamarlo microcuento, cuento, novela. Y he vivido muchas confusiones. El otro día también contaba una de ellas en las que cuando publico mi primer libro, por suerte tuve confianza en lo que iba a hacer en el futuro, porque me pasó esta anécdota con el primer libro justamente, que se llama Habitaciones, un libro pequeñito, 40 páginas, lo conté en el ICESE, si no me equivoco. Tenía yo 23 años y emocionado, un libro de solo 200 ejemplares, pequeñito, una autoedición, y un también relativamente joven historiador de la literatura peruana me dice, he logrado incluirte en mi historia, en el último tomo. Y claro, para un autor que ha publicado su primer libro, que le digan que ya va a aparecer en una historia de la literatura peruana, estás en el canon, ¿no? Estás en la gran historia. Y me dice, te he logrado incluir, estás en poesía. Y para mí fue una patada por todos lados. Dije, pero que no me han... O sea, es que me había leído como poesía. Y para mí era un libro de relatos. Es verdad que no era de los relatos clásicos, y luego entendí. Claro, y lo que pasa es que yo estaba escribiendo, publicando un libro que se había presentado como libro de cuentos, porque había prosa, que tenía elementos líricos, pero que no era prosa poética. A mí me encanta, nunca escribí poesía, o si lo intenté, mejor dicho, rápidamente me di cuenta que ese no era mi camino, pero no me negué que los elementos líricos pudieran estar presentes en mi prosa. Dije, perfecto. Pero sí me di cuenta que en la narrativa peruana, que tiene un sesgo marcadamente realista, marcadamente social, con la imagen de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, por supuesto un libro como el mío, que no encajaba exactamente con ninguno de ellos, pues era difícil de catalogar, ¿no? Lo mismo me pasó cuando publiqué mi libro Enciclopedia Mínima de microrrelatos, cuando ahora una poeta muy reconocida en el Perú, pero en ese momento era mi estudiante, fui a mi oficina y me dijo, profesor, me gustó mucho su libro de poesía. Y dije otra vez, ¿qué libro has leído? Enciclopedia Mínima. Y yo digo, pero yo no he escrito poesía, pero ahí estoy viendo su libro de poesía. ¿Cuál es? Es Enciclopedia Mínima. Y dije, no es poesía, son microcuentos. Y me dijo, yo pensé que era poesía. Bueno, ok. Entonces allí dije, me pasó con el primero, me pasó con el siguiente. Y dije, no pasa nada. Dije, vamos adelante. Y me dije que las formas no necesariamente las determino yo. Las formas las va a determinar también el lector, ¿no? De esa manera, haciendo otra imagen, para mí los textos narrativos, lo que escribo, son como una suerte de fantasmas. Son como una suerte de fantasmas que van adquiriendo la forma del lector durante la lectura, la forma que el lector le quiera dar. Por supuesto que esto no es tan arbitrario, porque no va a decir, no estoy leyendo un libro de filosofía. No, tampoco. O sea, sí claramente hay como ciertas guías, ciertos parámetros para darnos cuenta que estamos hablando, que estamos dentro del ámbito de lo literario, dentro de la creación y donde lo fundamental es la palabra. Por eso, no es que yo tenga una preocupación en ello. Me ha pasado querer escribir un cuento y terminar escribiendo una novela. Me ha pasado escribir un cuento que luego integro a una novela. Me ha pasado, y mientras soy el cuerpo, en haber escrito microcuentos que luego he integrado a la novela. Porque también, de alguna manera, soy un escritor reciclador. Me reciclo a mí mismo, ¿no? Es decir, utilizo todo lo que ya he escrito antes, lo que considero que vale la pena, y lo coloco, un microcuento, en una novela. Entonces ya no es microcuento, dentro de la novela ya es otra cosa, ya se articula, ¿no? Ese fantasma ya adquirió otra forma, una forma mayor, y que espero yo mucho más compleja, o más allá de la complejidad, porque no significa que tenga que ser mejor, sino que se articula de una manera distinta. Porque, esto lo hemos aprendido todos de Jorge Luis Borges, ¿no?
nada es permanente, no todo es cambiante, todo fluye, no somos los mismos de hoy a mañana y el texto que lees hoy no es el mismo mañana, ¿no? Eso creo que a los escritores nos da mucha libertad y a mí me la ha dado. Entonces, todo lo que escribo, por fortuna, lo hago con libertad, ya no preocupado en lo que cómo va a estar determinado por la crítica, por los lectores o cómo lo quieran definir, clasificar, ¿no? Y me dejo sorprender, como la lectura en la presentación que acaban de hacer también ahora al inicio, los comentarios de Álvaro y de otras personas amables que pasan un tiempo con mis libros, con estos pequeños fantasmas. ¿Cómo ves tú esos límites en los que no están efectivamente definidos, y de allí que Violeta Rojo haya dicho de mi cuento que es un género desgenerado en la medida en que pues puede simular otras formas porque viven esos límites? ¿Cómo ves tú ese proceso del género mismo, pero sobre todo aplicado a la creación misma? Porque cuando una idea te asalta, quizás también él esté pidiendo una forma, un género, un formato donde esa idea tenga que materializarse. El género como tal, microcuento, microrelato, que de hecho ni siquiera tenemos como un término exacto, que también los teóricos discuten mucho, microcuento, microrelato. Y textículo también. Textículo también, y la lista es bastante larga. Justamente ya nos habla de esa indefinición de este género y que preocupa, ¿no? Pero es interesante cómo nuestra propia naturaleza nos lleva, nos impele a tratar de que todo tenga una forma definida, que todo tenga unos rasgos definidos para poder ponerle la etiqueta precisa. Y quizá el único género narrativo o literario que no se deja a ello es el microcuento. Vamos a llamarlo microcuento. Y me parece bien, o sea, me parece, realmente aplaudo, celebro que este género por mucho tiempo no se deje atrapar y que así sea. Ahora, por ejemplo, muchos también lo han atribuido a las formas desde la posmodernidad, que es de la época donde más se ha analizado el microrelato, desde el punto de la teoría, ¿no? La hibridez, la fragmentación, la concisión, lo proteico, toda una serie de elementos. Sin embargo, en realidad el microcuento o microrelato, como quieran, es una de las formas narrativas más antiguas, incluso más antiguas que el cuento. Lo que pasa es que el cuento tuvo su partida de nacimiento, su acta de nacimiento, de una manera más oficial, más concreta. Y el microcuento quedó allí sin nombre, como prosa varia, porque incluso, fíjense, esto ha sido desde los latinos y más atrás, y durante la época medieval, y seguimos avanzando, muchos textos que, digamos, la crítica del momento no le hacía caso, era la prosa varia, y le ponían incluso nombres que indiquen esa marginalidad, o libros marginalia, por ejemplo, ¿no? Esa prosa breve, prosa poética, o sea, porque no era lo oficial, estaba fuera de ese canon. Y cuando estábamos hablando de nuestros escritores en busca de la modernidad de finales del 19, principios del 20, casi todos ellos practicaron esta forma. Claro, el nombre no existía, pero busquemos a los grandes y todos habían escrito, hasta César Vallejo, que tiene textos breves maravillosos. Claro, uno dice, sí, pero él no sabía que se llamaba microcuento, por lo tanto no los escribió. ¿Qué importa si tenía o no la etiqueta? Ya la bebé estaba allí, ¿no? Si no le pone nombre, no pasa nada. Pero lo que también es cierto, y esto no lo podemos negar, es que todo texto necesita una actitud de lectura, ¿no? Todo texto necesita una actitud. Es decir, ya lo sabemos desde los estudios literarios, que un texto no tiene su cualidad inherente, digamos. No es que el texto sea microrelato porque lo escribí como microrelato, sino que intervienen muchos otros elementos más, la recepción también, ¿no? O sea, porque yo puedo escribir una receta de cocina, y que es una receta de cocina, pero si la coloco en mi libro de microrelatos y les digo que es un microrelato, y ustedes leen el texto con esa actitud, pueden sin duda de repente encontrarle allí una lógica, una historia latente, o quizá imaginarse un conflicto y un desenlace y celebrarlo y tener una afectación emocional. Entonces, y estamos hablando que el texto simplemente está cambiando de lugar y va cambiando de identidad, ¿no? Y eso le pasa y por eso en el microcuento muchos autores, muchísimos,
Ana María Shua, entre ellos, pueden poner textos que canibalicen prosas que vienen de la prosa académica, de la prosa periodística, toda la prosa científica, en fin, todo lo que puede ser de lo textual o del oral llevado hacia el microcuento. Y todo es válido, porque ya adquiere una nueva forma por esa identidad adquirida con la actitud que le brinda el lector. Y también, como dijo, me gusta a mí una de las definiciones, uno de los rasgos que da la investigadora española Irene Andrés Suárez, que ella menciona que el microcuento es un cuento con corazón de poema, ¿no? La estoy parafraseando. Dice algo así, ¿no? Y eso a mí me encanta. Quizá eso me permite entender por qué en mis microrelatos algunas personas que no están acostumbradas a leer microrelatos, por lo tanto, no están todavía entrenadas para tener esa actitud para leer microrelato, dicen, he leído poesía, ¿no? Porque para todo tenemos que tener una actitud. Tiene que haber como una preparación. Haber leído en el colegio un poema nos prepara para leer más poemas. Escuchar una canción nos prepara para escuchar más canciones. Y nos entrena de tal manera que distinguimos de la letra de una canción de un poema, ¿no? Pero dependiendo cómo lo movilices, esa letra de canción puede convertirse o puede estar dentro de un poemario. Llamemos, por ejemplo, a Sabina. Ya. Serrat, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Y claro, que puede ser cuestión, pero Bob Dylan no escribió poesía. Esa es otra cosa, que digan, pero sus canciones suenan a poesía, pero no es poesía, ¿no? Entonces que le den el premio Nobel a alguien, no sé, que escriba una fórmula matemática y digan, puede ser un buen novelista, porque no, es que suena muy narrativo, pero no, es otra cosa, ¿no? Entonces, como que todo va adquiriendo, todo texto tiene movilidad. En el caso de, mencionabas a Ana María Shua, justamente es una de las autoras que efectivamente ella ha explorado mucho en esta movilidad de la palabra, en la movilidad de los sentidos, y también ha cuestionado, y a mí me gusta, y creo que la asumo también como maestra, cuando cuestiona la realidad, ¿no? Es decir, ella no ve la realidad de una única forma, o sea, la realidad no, y no hablo de la realidad construida en la ficción, sino la realidad, la que nos rodea, es una percepción, es una convención, pero que puede haber múltiples realidades aquí, ahora mismo. Y si eso pasa en lo que estamos llamando realidad, pero que es una convención, cuando trasladamos todo esto al texto literario, pues no lo trasladamos, lo transformamos, lo intervenimos. Me gusta este verbo, que la literatura es una intervención de la realidad, de las múltiples. Esa es una palabra, un verbo que le escuché a una escritora colombiana, Margarita García Roballo, ¿sí? Y me dije, le robo la frase, ¿no? La literatura como una intervención de la realidad. La pregunta va dirigida a el Perú en tu literatura, porque yo creo que en esa pelea tuya por crearte un espacio, imagínense, con novelas como Conversación en la Catedral, Manuel Escorza, La grandeza de José María Arquedas, de crearte un espacio, encontrabas un modo de ver lo social cruzado, ahora podemos hablar por Oriente, cruzado por Francia, pero en tu última novela, Croat, que como repito, se puede leer como fragmentos, como cuentos, le das la palabra a un animal, a una rana. Y la novela se llama Croat o El nuevo fin del mundo. En esta novela yo sentí la presencia en esas formas míticas del Amazonas. Efectivamente está allí. En Enciclopedia Mínima tú haces hablar a una rana, a una urraca. Esa urraca pregunta, ¿de dónde es? La India. ¿Y cuántos años tienes? 10 años. Y tienes el lenguaje de las urracas. Es en croat, y la pregunta va dirigida, porque tú a veces con profundidad, como en los primeros libros, está Lima, pero aquí logras meter una lógica demencial, amazónica, que a veces puede ser difícil para un limeño. El Perú son muchas, como decía un poeta nuestro, que está en un país de países. Yo creo que el Perú también. Nuestros países son países de regiones. Cada uno de nosotros puede, estoy seguro de decir, hay cierta región de Colombia que desconozco. Algunos tendrán que decir, muchas regiones de Colombia desconozco, solo conozco Cali. Entonces te quiero preguntar sobre el Perú en tu obra. ¿Cómo bandearte
para encontrar eso que tú llamabas una literatura más seguida por el poeta Martín Adán, más en esas líneas, pero el Perú está allí. Viviste en los 90 al señor Fujimori. ¿Cómo nos contaras eso? ¿Cómo literariamente logras, no puedes hacer lo que han hecho los otros, pero cómo hacerlo? Un modo es encontrar estas formas poéticas, estas elucubraciones, esta intimidad, el humor desatado de Croat, por ejemplo, que es un humor extraordinario, ¿no? Pero pues ya Scorza también era un muy buen humorista, y Pantaleón y las visitadoras también es un libro de humor tremendo. Bueno, lo escribió Vargas Llosa, pero pues, sabemos todo lo de Vargas Llosa, pero ha escrito grandes novelas, pésimas novelas también, pero también grandes novelas. Háblanos de Perú y tu literatura. Varias cosas. Primero, creo que yo no me peleo con nadie por tener un espacio en la literatura peruana, para empezar. O sea, yo sé que hay escritores que sí, que se pelean a muerte, pero a muerte, para tener un espacio dentro del canon, de un congreso, de una mención, un premio, un reconocimiento, etc. Yo no. Por lo tanto, mi escritura no está condicionada a lograr ese espacio, que es muy relativo, esos espacios son muy relativos, ¿no? Entonces, puedes estar como no puedes estar dentro, una época estar fuera, luego volver. Manuel Escorza es uno de ellos, por ejemplo, que estuvo muy olvidado por décadas y nuevamente acaban de reeditar toda la narrativa de Escorza, ¿no? Arguedas, que todo el mundo aprecia, en Perú ahora se lee menos, pero es un escritor maravilloso. Hay fluctuaciones. Con Vargas Llosa no sabemos qué puede pasar, o Julio Ramón Ribeiro. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no me peleo para ganar un espacio? Por la sencilla razón en que yo me considero dentro de esa tradición. O sea, todos ellos son mis familiares, son como si fueran mis primos, solamente que con algunos podemos compartir pues, que tenemos la misma nariz grande, el mismo tamaño de orejas, pero con otros podemos ser muy diferentes, ¿no? Otros pueden ser rubios o pelos ensortijados, y yo no. Pero eso no los anula como familiares. Significa, para mí, que algo puedo tener de todos ellos, como digo, un poco más de algunos. Por ejemplo, sí asumo yo mi tradición con Martín Adán, con Jorge Eduardo Eyelson, con José Emilio Adolfo Westphalen, que son narradores, pero también sobre todo son poetas. Fíjense, pero yo no escribo poesía, son poetas, son básicamente... Claro, estoy mencionando Moro, César Moro, que de hecho es un epígrafe, utilizo unos versos de él también en mi primer libro. O sea, la poesía siempre me ha seguido, yo he estado con la poesía. Admiro mucho a Juan Gelman, a Roberto Juarros, ¿no? Y de hecho lo utilizo para Croac a Roberto Juarros. Entonces he estado muy cerca con la poesía. Entonces en ese sentido no he tenido esa necesidad de pelearme, sino más bien de ver qué puedo yo aprovechar un poco de todos y reconocerme en ellos. Por otro lado, en mi experiencia vital como peruano, ha sido muy curioso porque, fíjense, yo nací en 1968 y viví hasta exactamente 1980 en el centro de Lima, o sea, centro, a pocas calles del Congreso, a otras pocas calles del Palacio de Gobierno, y por lo tanto en esa época nací en plena dictadura militar. O sea, toda mi infancia fue la dictadura militar, una extraña dictadura militar de izquierda con Velasco Alvarado, otra ya no extraña, sino muy común dictadura de derecha con Morales Bermúdez, y luego en el 80 me mudo y ya empieza todo el proceso democrático con Fernando Belaúnde y Alan García, toda la década del 80, y con Sendero Luminoso, RMT, el movimiento Tupac Amaru, en fin. Y todo eso fue mi infancia y adolescencia. Yo estaba en el centro de Lima, me mudo, pero yo volvía, mi hermana se había casado y vivía en el mismo edificio que había dejado, mi hermana se quedó con su esposo, yo pasaba muchas temporadas en la casa de ella. Y menciono esto porque esa zona se llama Barrios Altos, y allí toda la violencia de los años 80 se concentraba también allí, atentados, coches bombas, cortes de luz, la hoz y el martillo en el Cerro San Cristóbal. O sea, todo eso de niño lo he vivido. Sin embargo, cuando empiezo a escribir, mi escritura no hablaba directamente de esto. Y cuando empecé a publicar, no solamente yo, mis compañeros de generación, otros grupos nos acusaban de evasivos de la realidad, de vivir en una torre de cristal.
Y yo consideraba esto absurdo, o sea, es más, lo decía gente que incluso vivía en Torre de Cristal. Yo vivía en Barrios Altos, o sea, he padecido todo esto. Pero yo me decía, ¿acaso eso determina, me obliga a escribir de esto? ¿Tengo que yo ser quien dé testimonio de lo que pasa? No, puede que sí, pero puede que no. O sea, tengo la libertad. Si estoy haciendo arte, porque para mí la literatura es arte ante todo, si la literatura si el arte me da libertad, ¿por qué me tienen que condicionar mis temas de escritura? ¿Por qué me tienen que acusar de no hablar de este tema? O sea, que tengo que hablar de lo que la gente quiere que hable. Y en Perú, en los 90, a una parte de mi generación, nos acusaban de ello, ¿no? De evasivos y todo. Sin embargo, yo considero que no éramos evasivos, sino que era una necesaria distancia. ¿Qué pasa? Que para mí la prosa, la narrativa, el lenguaje que se utilizaba para hablar de lo que sucedía en el Perú, ya a principios de los 90, que es cuando yo empiezo a publicar, para mí ya era una prosa desgastada. Era una prosa que era un lenguaje que no iba conmigo. No íbamos en la misma sintonía con ese lenguaje. Entonces, para estar en el canon, ¿qué significaba? Escribir, utilizar esa prosa, esa plantilla, y escribir de esos temas que vienen con plantilla. Yo no quería eso. Siempre me he preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no escribí como los otros? No tengo una respuesta. Está bien, no necesito tener esa respuesta. Me lo he preguntado, pero ya no la necesito, ¿no? Simplemente sigo escribiendo. Entonces, pero eso no significa que como sujeto social no esté al tanto de lo que pasa en mi país, que no haya padecido las crisis y las muertes y todo el problema social de mi país. Pero de alguna manera yo era un filtro distinto. Este era yo y este era mi filtro. Es lo que hay, digamos, ¿no? Entonces, si yo asumía esa postura, como digo, me daba libertad en mis escritos. Que creo yo que sí, sin necesidad de hablar de esas tensiones de los años 80 y 90, sí hay otro tipo de tensiones en mis personajes. O sea, de alguna manera, es decir, en las épocas más sangrientas ha habido grandes pasiones, en las épocas más sangrientas de guerra ha habido grandes amores, grandes deseos, se ha vivido todo. O sea, además queda demostrado que en los momentos de mayores crisis es donde el arte más se ha visto estimulado, ¿no? Por alguna razón las situaciones de conflicto nos estimulan, como las situaciones o los momentos de paz, de sosiego, prosperidad, es como que nos aletarga creativamente. También está comprobado. Entonces es donde yo escribí, dije, de alguna manera mi entorno social sí me empuja. Pero, por ejemplo, cuando escribo la novela Mientras huye el cuerpo, yo vivía en Francia. Era mi primera experiencia. Yo había vivido antes en Corea del Sur, pero yo en Francia, que estuve 10 años, ya tenía una distancia bastante larga. Este libro lo escribí, llegué el 2005, se publicó el 2012, o sea, han pasado 7 años. Yo tenía ya unas ganas de una mirada diferente del Perú. Me quería reconectar con el Perú de otra manera, quería hacer un ajuste de cuentas conmigo mismo. Y decía, ok, me habían dicho que vivía en una torre de cristal, voy a hablar del Perú de los 90, voy a hablar de mi infancia, pero lo voy a hablar a mi manera. Una anciana francesa, pero de ascendencia española, me dijo, usted es escritor, esta noticia le puede interesar, que es que habían vuelto a mostrar un cuadro de la Galería Nacional de Londres, de la Venus ante el espejo, de Velázquez, que a principios del siglo XX ese cuadro había sido apuñalado por una feminista. Y yo dije, ¿pero por qué no? Y hay muchas teorías de por qué apuñalaron este cuadro. Como un acto reivindicativo, porque el patriarcado había hecho un objeto de esta imagen femenina. Otros decían que era en fin, muchas interpretaciones, que también me daban vueltas y lo asocié con el asesinato de esta peruana en Madrid, que había pasado en los años, como dije, principios de los 90. Y dije, bueno, yo tengo una experiencia que va de Barrios Altos, estudié literatura en la Universidad Católica del Perú, luego he vivido en Corea, luego estoy viviendo en Francia. Y dije, tengo muchas experiencias, ¿por qué no escribo una novela que pueda, desde la fragmentación, articular todo este mundo? Porque todo eso soy yo, todo eso soy yo. Elementos eróticos, humorísticos, esta crítica social, el policial. Yo me acerqué al género policial como investigador, escribiendo en conferencias sobre las novelas de otros, novelas policiales de otros autores latinoamericanos.
Y dije, ¿por qué no me puedo volcar en todas estas facetas? Y fue así que escribí Mientras soy el cuerpo, como te digo, realizando este ajuste de cuentas con Perú. Ricardo, a la pregunta que te ha hecho Álvaro acerca de la presencia del Perú en tu literatura, de alguna manera nos has confesado que ha habido una deuda en relación con ello durante mucho tiempo. A partir de lo que te pregunta él y de las respuestas que has dado, se me ocurre lo siguiente: esa ausencia que a veces se puede tener de un país, y en el caso tuyo del Perú, ¿no estará determinado por el género en el que se escribe? Proporcionalmente, es verdad que hay muchos más microcuentos que no tienen una referencia social inmediata. Sin embargo, sí hay también una buena producción de microrelatos donde la referencialidad temporal, espacial, política y además muy radical sí puede estar presente. Pienso en la escritora chilena Pía Barros, ¿no?, que tiene microrelatos, todos en general tienen un compromiso con la memoria chilena, y luego con la situación política que vivió de conflicto Chile con Pinochet, y luego con el tema de la mujer, también con la violencia contra la mujer. Y en mi caso, sobre todo en Enciclopedia Mínima, tenía quizá algunas otras preocupaciones más abiertas, más amplias, porque mi primer libro de microficción se llama Enciclopedia Mínima, donde en cada sección lo que yo quería hacer era una suerte pues, de esquizofrenia creativa, mostrar mis diferentes identidades, ¿no? Una con mi referencia oriental, otra con mi preocupación por Lima. Siempre me ha preocupado a mí el centro de Lima, porque, como lo dije hace poco también, es una ciudad en la que crecí, nací, pero no comprendía del todo. Había dinámicas sociales que yo no podía entender del todo, o que no entraba en esas dinámicas, ¿no? Así de simple. O de repente, por algún bloqueo no me permitía hacerlo. Pero dije, si no puedo entrar, literariamente lo haré. Es decir, yo me construí una Lima a mi medida, digamos, literariamente. Entonces creo que el microrrelato, y creo que más ahora todavía, puedo afirmar que el microrrelato que se practica en la actualidad es cada vez más comprometido. Para bien o para mal, eso ya va, es cuestión de gustos, pero es cada vez más comprometido, ¿no? Lo cual está bien, porque permite explorar otros ámbitos para el microrrelato, para la brevedad en América Latina. La última que quiero hacer es explotar una parte de Ricardo, que es su relación con Corea y con el Oriente. Lo que pasa es que la aproximación de un peruano a la literatura oriental es muy particular, porque tenemos una tradición y una presencia asiática muy grande. Así tú me presentaste a José Watanabe. Claro. Él me lo presentó, yo no Exacto. conocía a José Watanabe. Claro, justamente pensaba en él, ahora que te escuchaba. En el caso de los chinos, estamos conmemorando los 175 años de la migración china en el Perú y 125 años de la presencia japonesa. Oficialmente, porque ya antes por ahí había presencia asiática también, ¿no? Pero como colonia, como migración. Entonces, para el peruano, lo asiático es casi del día a día, está en nuestro imaginario mucho más allá de lo que un peruano a pie podría pensar, mucho más allá, ¿no? Mucho de lo representativo nacional peruano tiene algún elemento chino o japonés, como africano, como indígena, por supuesto, como español, pero lo asiático está presente. En nuestra literatura también, sobre todo ha tenido bastante difusión la tradición japonesa en el Perú, como José Watanabe, como poeta, que acaba de morir. también de origen chino, Julia Wong. Julia Wong. Sí, también hay mucha narrativa que tiene estas influencias japonesas y chinas, básicamente, porque la colonia coreana es pequeña y no tiene tanto tiempo, si la comparamos pues, con la china o la japonesa, y su influencia literaria no es tan grande, o está empezando recién a influir, pero ya con la otra podemos hablar ya de una larga data, ¿no? Ya desde el modernismo incluso se sabe que había influencia asiática. Esto es curioso porque había como en el caso peruano, como en parte de América Latina, una doble mirada con lo asiático, una mirada exotista, ¿no? Entonces yo
era uno de esos tantos lectores más de literatura asiática en el Perú. O sea, no era algo muy especial en mí, sino mis amigos que escriben poesía y narrativa, siempre hemos tenido mucha cercanía con la literatura japonesa y china, pero más con Japón. Empecé a leer ya en mis primeros años de universidad con mayor atención los haikus japoneses, a Matsuo Basho sobre todo, y el libro Sendas de Oku, ¿no? Y cuando uno lee Sendas de Oku sabe que Matsuo Basho era un monje budista, practicaba el budismo, y él, como muchos otros, peregrinaban por Japón y iba con sus discípulos. Entonces él iba peregrinando con los discípulos y había momentos, y esto está narrado, esa es la parte narrativa. Llegaban a determinado momento, descansaban, comían, bebían, sucedía algo, o sea, había una acción, había una secuencia de acciones, y a partir de ahí se ponían a escribir un haiku. Es decir, el haiku tenía un contexto narrativo. Por eso es que esto se me quedó en la cabeza y en algún momento, el año 93 exactamente, esto lo descubrí antes de venir aquí, porque encontré la publicación casera que yo me había hecho, había escrito yo 17 haikus. Pero dije, no soy poeta, insisto en que no soy poeta. Yo dije, armando el libro luego, fíjense, eso fue el 93 y Enciclopedia Mínima es el 2004, perdón. O sea, han pasado 11 años. Decidí esos haikus darles un marco narrativo. Y por eso Monogatari significa historias de. De ahí viene el Genji Monogatari, ¿no? De Murasaki Shikibu, la novela más antigua del Japón, que es la historia del Genji. Entonces, yo quise escribir, llamar la sección Monogatari, historias de, y darle contexto narrativo e insertar el haiku, ¿no? Pero que, como dije hace un rato, ya no es haiku solamente. O sea, es un haiku, pero es parte del microcuento. Se articula y se lee de otra manera. Hay otra actitud para leer. Entonces, yo ya tenía esta experiencia con la poesía japonesa y la literatura china también en general, como muchos, repito, de mis amigos, mis congéneres escritores y los mayores. Pero esto se dio por destino, se organizó un coloquio de literatura coreana en mi universidad. Yo acababa de terminar, justo el año 93 me licencié y se empezó a organizar un coloquio que fue el año 94 y me invitan a ser parte del equipo, como aquí hay un coloquio y ser parte del equipo que ayuda para aquí y para allá, y me pidieron que sea yo el lazarillo de los escritores coreanos y críticos que venían, ¿no? Que los lleve de aquí para allá. Perfecto. Dije, pero yo qué sé de los coreanos. Había estado en un taller de poesía coreana, algo había leído, pero no mucho. Me fui a la biblioteca del Centro de Estudios Orientales, donde ahora soy director, pero ahí fui todavía como un alumno recién egresado, y había 5 libros en español. Uno de historia, una antología de poesía, una antología de cuentos y 2 novelas. Entonces me leí los 5 libros y me convertí, hablo de los años 90, por leerme esos 5 libros me convertí en el primer coreanólogo iberoamericano, porque nadie más se los había leído, nadie más tenía idea. Y luego buscaba, nadie más había tenido idea de la literatura coreana. Había gente interesada, especializada en Corea, pero en otros temas políticos, económicos, pero no en su literatura. Llegaron los coreanos y vino la pregunta que yo sabía que iba a venir. ¿Qué sabes de nosotros? Dije, bueno, he leído tal poema. Ay, ¿qué opinas del poema? Dije, acá está la poeta. Ya, bueno, acababa de egresar en literatura, así que tenía todas las herramientas fresquitas. Y en narrativa he leído un cuento en la antología. ¿Y qué cuento? Este cuento. Coméntalo. Acá está el narrador. No era casualidad, era obvio que habían invitado a los escritores coreanos que habían sido traducidos al español, que estaban en una gira por América Latina, pero eso yo no lo sabía. Pero quedé pues como un gran maestro, ¿no? Obviamente. Y me invitaron a Corea. Terminó el coloquio, yo acababa de egresar, era recién, o sea, ni siquiera era asistente de cátedra, o sea, era, que en Perú se llama jefe de práctica, era asistente de asistente. Y me invitaron y fui a Corea como profesor invitado, en esa categoría, ¿no? Y por otro lado, porque ningún otro profesor de mi universidad quería ir a Corea, porque le sonaba extraño, o sea, ¿qué van a hacer allá? Si hubiera sido Japón o China, hubieran ido, pero a Corea no querían ir. Había una buena paga, pero ni así querían ir. Entonces fui y ahí sí ya aprendí, me comprometí estudiando literatura coreana. Leía mucha literatura latinoamericana también, porque tenía una buena biblioteca en el departamento de español. Y allí escribí una parte de retratos familiares. Ya como libro se escribió allá, en Corea. Y es curioso, es mi libro, de mis primeros libros,
más limeño, digamos, más peruano, pero lo escribí en Corea, básicamente. Y lo corregía ya y lo compartía con mis amigos. Estábamos con los primeros correos electrónicos, ¿no? Los años 90. Pero Corea estaba en la punta de la comunicación por Internet. Entonces corregí mucho estos libros. Incluso uno de estos cuentos estaba ambientado en Corea, pero luego lo cambié y lo ambienté en Lima. Entonces mi experiencia con lo coreano sí me ayudó mucho en varios cuentos aquí, porque hay como un recurso muy común en la narrativa coreana, que también mencioné el otro día, que es el desplazamiento, que también está en la literatura japonesa y china, pero en la coreana a mí me atrajo particularmente, porque había leído varias novelas o cuentos donde los protagonistas iban de una ciudad a otra en busca de alguien, siempre había que buscar a alguien o ir a la tierra natal, porque para Corea es muy importante la tierra donde naciste, tienes que volver para honrar a tus ancestros, ¿no? Que esto viene de una práctica confuciana y luego integrada con el budismo, etcétera, pero sobre todo confuciana. Entonces había como una doble historia, el trayecto mismo, lo que pasa en el trayecto y luego los recuerdos que tenía durante el trayecto, o sea, lo que de alguna manera justificaba el por qué tenía que llegar aquí o por qué no quería llegar allí. O sea, lo más importante no era llegar, sino lo que pasaba en el camino, que eso es muy budista. Entonces, eso lo aprendí leyendo más estos cuentos coreanos. Está en cuentos japoneses, pero lo aprendí más con los cuentos coreanos que estaba leyendo muchísimo. Entonces, creo que sí, yo asumí esta influencia de la narrativa coreana. No sé cuántos iberoamericanos haya con esta influencia coreana. En Argentina hay otro escritor, Marcelo Coelho, creo que se apellida, que también estuvo en Corea y tiene algunos cuentos ambientados en Corea, pero que no hay muchos. Y luego aparece en Crack. Lo coreano aparece en Crack porque aquí utilizo una leyenda, un mito coreano, que luego lo fusiono con un mito masónico peruano. Porque en mi caso, como me dedico a los estudios asiáticos, mucha gente que me ve piensa que yo tengo ascendencia asiática. Me mira, tienes ascendencia china, japonesa, coreana. Y les digo que no, sino mi familia viene del oriente, pero del oriente peruano. O sea, desde Lima, el oriente es la Amazonía, ¿no? Mi madre es de Iquitos, una ciudad amazónica. Entonces, y en ese libro quería mezclar, aquí en este libro de Crack y el nuevo fin del mundo, mezclar lo asiático, lo amazónico, por esta razón con mi madre, volver a mi pasado, y luego de alguna manera esta rana, como dije, como que critica todo, ¿no? Y así de esa manera fue que yo he integrado lo asiático y también lo trato de enseñar. Soy profesor de literatura coreana, entonces trato pues de compartir todas mis lecturas que están en español, sobre todo para que los alumnos puedan leer y comentar. A Bora Chum, que de hecho a Bora Chum la vi en Colombia, en la Feria del Libro de Colombia, hace poco que Corea fue el país invitado, en Bogotá, ¿sí? Y lo gracioso es que yo quería saludarla y me fui hasta el stand y me equivoqué y me fui al stand justo al ladito. Y me dice, no, este no es el stand. Y justo hago así, me quito los lentes, giro, o sea, no veo bien de lejos, y vi una figura asiática, pero bueno, en Perú es muy común ver figuras asiáticas. Entonces, bueno, me los vuelvo a colocar. ¿Dónde? Al lado. Bueno, voy al lado. Dijo, no, vengo aquí porque me dijeron que era el momento de firmas de Bora Chum. Y me dice, se acaba de ir. Y la persona que yo había visto, esa figura asiática, era Bora Chum. Y ya se había ido, había desaparecido, ¿no? O era su fantasma, no sé. Entonces, lo coreano está muy presente, como te digo, en mi literatura. Pero ahora en el caso peruano, ya con esto cierro, he estado leyendo a muchos narradores jóvenes, narradores jóvenes, o sea, te hablo de autores de 35 años para abajo, escribiendo cuentos, y muchos de sus cuentos están incluso ambientados en Japón. Muchos cuentos, algunos ambientados en Perú, con temática japonesa, pero hay otros directamente ambientados en Japón. Y eso a mí me sorprende y lo entiendo, pero que también hay una fuerte influencia, es una generación que ha crecido con el manga y con el anime. Entonces, claro, ya lo han visto todos los días en la tele, han leído los mangas y comparten entre ellos, los descargan en el teléfono, en fin. O sea, es su día a día, pero ya lo han llevado a la narrativa. Y más la influencia asiática que tenemos en el Perú está generando pues, propuestas muy interesantes, que están en proceso, pero están en ese camino. Entonces, lo asiático en el Perú, para cerrar, sí está muy presente y en la literatura creo que bastante.
No, yo solamente un pequeño apunte porque creo que el tiempo apremia también, y es que de la misma manera como el haiku se desprende de la tanka y esa serie de escritos de tankas con el renga, ese haiku también se incorpora efectivamente no a otro poema, sino a una prosa, conformando un género que se llama, vaya se me va el haibun, que es la mixtura entre una parte en prosa y se termina en el haiku como una especie de conclusión o de cierre o de síntesis de lo que se ha querido contar, y que efectivamente en las sendas de Oku de Basho ocurre eso, ¿sí? Es decir, hoy estuve en la casa de un campesino que no tenía sino una taza de arroz y viendo la noche escribió este poema. Sí, el haiku como un cierre, una conclusión, y eso en Enciclopedia Mínima se nota, y de allí entonces la fuerte presencia de lo poético efectivamente, porque la prosa es muy poética y se termina genéricamente con un poema, porque tiene la condición, el estatuto, el haiku de ser poesía, aun cuando pueda tener elementos narrativos, obviamente. ¿Y cómo ve su generación ahora ese Felipe? Una persona muy amable que ha sido maltratada por la comunidad literaria por cuestiones, no literarias en realidad, ¿no? Y eso mucha gente se ha aprovechado, hay mucha envidia, como en todas partes, en todos los medios, lo han atacado, lo han vapuleado. Claro, pero claro, ¿qué sucede? Es una persona ahora bastante mayor, con temas de salud propios de su edad, y que claro, es muy fácil para algunos jóvenes y no tan jóvenes atacarlo, porque él ya no se puede defender. Entonces, eso la verdad a mí no me parece justo con él. Es verdad que ahora pasa como con Vargas Llosa. Estamos los lectores que preferimos unos libros más que otros, ¿no? Yo, por supuesto, prefiero como toda su primera etapa, ¿no? Hasta poco antes de No me esperen en abril. Hasta allí, todo lo anterior me fascina. De ahí en adelante, bueno, ya no tanto. Digamos, cada vez menos. Sus memorias, primer tomo sí, segundo tomo también, el último no. Bueno, pero es cuestión de gustos. Pero a pesar de todo ello, fíjense, es un autor que sigue influyendo muchísimo a las nuevas generaciones. Influye mucho, porque él es alguien que ha aprovechado mucho el humor, un humor tierno. Y cuando uno hace talleres o de narrativa o está en lecturas, por allí siempre, cuando los jóvenes están empezando a escribir, ¡pum!, le sale ahí el elemento braisiano. Casi, por un lado el elemento braisiano y el elemento ribeiriano, así, entre los dos. Es muy común. Significa que mucha gente puede estar muy peleada con la imagen de Bryce, pero su narrativa se ha impuesto, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Qué tenemos que hacer los latinoamericanos para cambiar un poco esa mentalidad de la oralidad a la escritura? Porque la escritura nos obliga a ser breves. Entonces, ¿cuál sería como una recomendación, ¿cierto?, que nos permita a nosotros empezar a correr ese camino de la escritura? En Corea, la oralidad no tiene un quiebre con la literatura escrita. Es más, puede que la oralidad tenga hasta más presencia que la literatura escrita en Corea, porque ellos no han tenido un corte cultural, histórico, como nosotros en América Latina. Además, a pesar de las conquistas que han sufrido, colonias, etc., ha habido siempre una búsqueda, una permanencia de la identidad coreana y destacar su oralidad, su mitología. O sea, no hay presidente coreano que no hable de Tangum, que es su héroe fundacional, ¿no? En cambio, en América Latina más bien sí tenemos ese corte, y cuando hablamos de oralidad pensamos en algo pasado, que la oralidad corresponde a la historia pasada, no que lo escrito es el presente. Pero no es así. La oralidad sigue siendo nuestro presente, igual que la escritura. Entonces, lo que creo yo que tendríamos que hacer es a saber aprovechar ambas maneras de expresarse, a saber integrar ambas estrategias, ¿no? Lo que tenemos que saber es
saber dónde estamos, desde qué momento estamos, desde qué lugar y qué momento estamos hablando, con quién estamos hablando, de qué queremos hablar. Y yo creo que todas estas formas son estrategias y hay que nos pueden costar unas más que otras, pero en todas ellas tratar de ir acomodándonos y aprovechándolo. Pirañas es el título de un microrelato. 2 hombres lo sujetan de los brazos, mientras un tercero y cuarto le quitan reloj y anillos. Y un quinto se enfrasca en vaciarle los bolsillos. También un sexto y un séptimo lo toman de las piernas para facilitar a un octavo y un noveno quitarle los zapatos y calcetines. El 10º y el 11º revisan sus portafolios y determinan qué es de valor o no. El 12º no se queda atrás. Con una imagen entre niño y monstruo, se dedica a hincarle el cuerpo con una aguja para distraer el dolor que podría sentir, mientras el 13º le abre la boca para que el 14º pueda, auxiliado con unas tenazas, extraer los dientes de oro. Sin embargo, un 15º no se lamenta de que la víctima no fuera de esos hombres modernos que llevan aretes de oro de alto precio. De buena gana le hubiera arrancado las orejas. Solo le resta guardar su turno junto con otros 20 para completar el asalto. Gracias.